Bien, veamos ahora qué significan esas palabras stack y heap que aparecían hace un rato. Los programas en C++ tienen tres regiones de memoria distintas. Cada una tiene su forma de manejarse. El primer tipo o región de la memoria es la memoria global o estática, que está incrustada en el ejecutable durante toda la ejecución del código. El segundo tipo es la memoria local de cada una de las funciones o métodos, que es la que se llama que está en el stack o en la pila. Esta memoria se administra automáticamente. Y por último tenemos la memoria dinámica, que está en el heap, y que esta la administramos manualmente. En un rato vamos a ver cómo se hace. Veamos ahora cómo funciona cada uno de estos tres tipos de memoria. La memoria global o estática son variables que existen durante todo el programa. En este caso, por ejemplo, tenemos una variable x que vale 42 y veamos que esta definición está por fuera de cualquier función. Entonces se va a poder acceder a esa variable desde cualquier función, en este caso desde main. El segundo tipo de memoria es la pila o el stack. Esta memoria se administra automáticamente. Acá están las variables locales y los parámetros de las funciones. Si bien no vamos a ver en detalle cómo funciona la pila porque es un tema de más adelante en la carrera, más precisamente de Orga 2, lo importante es que esta pila es local de cada una de las funciones. Es decir, que al entrar a una función se apilan sus parámetros y se van apilando sus variables locales mientras se está ejecutando esa función. Y al terminar de ejecutarse esa función o ese método, se desapilan los parámetros y las variables locales y ya no se pueden acceder. Se dice que se termina el scope. Veamos qué significa esto del scope. Tenemos en este código, por ejemplo, tenemos una función main que llama a una función f, que esta a su vez tiene una variable declara y define una variable x con valor 42. Y después la función main primero llama f y después quiere acceder a la dirección de memoria de esta variable x. Pero ¿qué pasa acá? Tenemos esta variable x es local de la función f, es decir, al terminar de ejecutarse esta función, esta variable x estaba en la pila local de la función f, y al terminar de ejecutarse se desapila de la pila y se termina el scope de esta variable, o sea que ya no se va a poder acceder a esta variable desde afuera. ¿Y qué va a pasar si intentamos compilar este código? Nos va a decir que en la función main se usa una variable x que no se declaró en este ámbito o en este scope, justamente porque la única variable x que tenemos acá es interna de la función f. Veamos ahora otro ejemplo un poco más complejo, paso por paso. Bien, arranca la función main y lo primero que hace es declarar un puntero entero llamado p y asignarle lo que devuelva la función f. Entonces lo primero que va a hacer es entrar a la función f para calcular el valor que devuelve y por último lo va a asignar a p. Entonces si hacemos next vemos que entra la función f. Acá vemos la memoria, tenemos en el stack, la función main tiene su variable local p, que es un puntero que todavía no se sabe el valor, y tenemos la función f, que tiene su variable local x, que es un entero. Bien, después de la línea 10 le asigna el valor a x valor 42 y ahora llama a g. G es una función que lo que hace es recibir un puntero entero e imprimir ese valor. Hasta acá no hay ningún problema porque esta función g, si le damos a next, va a recibir como parámetro la dirección de memoria de la variable x. La variable x está todavía en su scope en memoria porque f no se terminó de ejecutar, o sea que la variable p va a tener la dirección de memoria de x, es decir que va a ser un puntero que apunte a x. O sea que acá va a poder imprimir g sin problemas, el valor 42, acá lo vemos, y va a terminar de ejecutar g y va a salir de la pila. Ahora, ¿qué va a pasar ahora? Esta función lo que quiere hacer es devolver como valor la dirección de memoria donde está la variable x.
Pero la variable x es local a f, está en el stack de f. Es decir, que cuando termine de ejecutarse la función f, cuando haga este return, la memoria de f local en su stack, en su pila, se va a desapilar, incluyendo la variable local esta x. Entonces ya no podemos acceder, después de que termine de ejecutar esta función, a la memoria local de esta función f. Por lo que acá vemos que ya no está la variable x, y esto pretendía asignarle a p lo que devuelve x, o sea, esta dirección de memoria de x. Pero esta memoria ya no podemos acceder porque se desapiló, ya no la manejamos más nosotros. Es decir, que lo que va a pasar acá, vemos que este puntero p no puede apuntar a ese lugar porque no es memoria que podamos ir accediendo una vez que terminó el scope. Y lo que va a pasar acá, al tratar de ejecutar esta última función, esta última línea, va a ser un segmentation fault. Como bien dice acá en la diapo, este llamado a g no hay ningún problema, que se ejecute sin problemas porque la variable x todavía estaba en la pila, pero acá al tratar de acceder a esa misma memoria ya no podemos acceder y nos da un segmentation fault. Veamos ahora el tercer tipo de memoria, que es la memoria dinámica, que está en el heap. Esta memoria se administra manualmente. Para eso tenemos estas dos operaciones, new y delete. New lo que hace es reservar espacio del heap para almacenar un valor del tipo que le pasemos como parámetro. New t, new int, por ejemplo, va a reservar espacio para un valor de tipo int. Y nos devuelve un puntero de tipo puntero, en ese caso puntero a int, a la dirección de memoria donde comienza ese espacio que nos reservó. Y la operación delete lo que hace es liberar la memoria de un puntero que le pasemos, que le hayamos hecho new previamente. Bueno, estas dos operaciones es importante notar que no es que mágicamente hacen aparecer memoria de la nada, digamos, sino que hay una parte de la biblioteca de C++ que se encarga de comunicarse con el sistema operativo y ir pidiéndole memoria o liberándola dinámicamente. El detalle de cómo funciona eso excede a la materia, lo van a ver más adelante en sistemas operativos, pero bueno, es importante notar eso, que estos new y delete los usamos, pero no es que esa memoria aparece de la nada. Por otro lado, también un comentario al margen es que esta es la forma de administrar la memoria dinámica en C++, pero en otros lenguajes, por ejemplo en Java, existe algo que se llama garbage collectors, que se encargan, o sea que no es que uno tiene que hacer delete en el momento que quiere liberar la memoria, sino que hay una parte del sistema, digamos, de las bibliotecas de lenguaje en particular que se encargan de ir sabiendo qué partes de memoria ya no se usan más y liberarlas sin que uno lo tenga que hacer explícitamente. Veamos ahora un ejemplo de cómo se usan estas operaciones new y delete. Tenemos este código que es bastante parecido al anterior, pero en este usamos new y delete, usamos el heap. Entonces lo que hace main al principio es, igual que antes, declarar un puntero entero llamado q y asignarle lo que devuelve la función f, o sea que lo primero que va a hacer al apretar next va a ser entrar a la función f. Pero en este caso lo que hace f es declarar un puntero entero p y pedir memoria haciendo new en el heap para guardar este entero y que nos devuelva un puntero que lo va a guardar en p. Entonces vemos acá que en el heap va a tener un espacio para guardar un entero. Después, en la línea 7, a través de este puntero p, accede a ese lugar y le asigna un valor, 42. Y por último, devuelve. O sea, acá el valor de retorno de la función f es un puntero entero que va a ser este p. Pero como acá esta memoria está en el heap, va a sobrevivir al terminar la función f, el puntero p local, la variable local p no, pero sí esta memoria que pidió en el heap. O sea que al hacer return y devolver este valor p, lo que hace es que el valor de retorno de esta función es un puntero a este mismo lugar.
Entonces al hacer next sale esta función y este puntero q le asignó acá lo que devuelve f, que es un puntero a este lugar que pidió en el heap. Salió la función, pero igual esta memoria sigue estando en nuestro poder siempre que la estemos apuntando de alguna manera. Así podemos imprimir acá el valor de este entero, 42. Y en este caso, bueno, lo que hacemos, esta función lo que hace también es crear otro puntero entero, r, que apunta al mismo lugar que q, le asigna q, o sea que ahora tenemos el puntero q y el puntero r apuntando al mismo lugar de memoria donde está guardado este entero. Y ahora lo que hace es un delete. El delete, como veíamos recién, lo que hace es liberar la memoria que está apuntada por ese puntero. En este caso, hacemos delete q y lo que hace es ir al puntero q, ver a dónde está apuntando y liberar esta memoria. Después de esta línea, esta memoria donde está el 42 ya no la vamos a poder acceder. Vemos que al hacer next, que este puntero q ya no puede acceder a esa memoria y que tampoco este puntero r, por más de que sea otra variable distinta, como apuntaba al mismo lugar y esta memoria la liberamos, este puntero r tampoco puede acceder ahí. O sea que si queremos imprimir lo que apunta r o lo que apunta q, para el caso en este momento ya da lo mismo, también va a haber un segmentation fault. Volviendo al diapo, tenemos un ejemplo como el de recién y acá en los comentarios tenemos el seguimiento del stack y el heap con los valores como hicimos recién. Y acá, después de hacer el delete, esta memoria ya no es más accesible porque se da masa de que puede volver a usar ese espacio para otra cosa y ya no nos permite más acceder a esa memoria. Por otro lado, acá como dice, y como veíamos recién en el ejemplo, al ejecutar esta línea, antes de asignarle el valor 42, este lugar de memoria que pedimos en el heap puede tener cualquier cosa, tiene basura. Por eso es una buena práctica inicializar las variables para no depender de estos valores basura o los valores por default. Por ejemplo, pasándole así explícitamente el valor que queremos que tenga. Por otro lado, además del new y el delete que usamos recién, existen también el new y el delete con corchetes que lo que hacen es reservar espacio para arreglos de tamaño dinámico, el tamaño que le pasemos al momento de llamar a new. Esto lo que hace es darnos espacio contiguo en memoria de una cantidad n que le pasemos de valores del tipo que le pasemos. Y nos devuelve un puntero de tipo puntero a ese tipo a la dirección de memoria donde empieza este arreglo, este espacio de memoria contigua que nos reservó en el heap. Y después, cada vez que usamos un new con un corchete, tenemos que después llamar a delete con corchete de ese, de ese espacio para liberar esa memoria cuando ya no la querramos usar más. Y nos va a liberar la memoria del arreglo que empieza en esa dirección que le pasemos en ese puntero. Bien, ahora que vimos cómo se maneja la memoria dinámica, podemos volver a nuestra implementación de vector y completar la parte privada. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a usar los que vimos en la diapo anterior, el new y el delete con corchetes, y vamos a ir pidiendo espacio para tener nuestro arreglo interno con los valores con esas funciones new y delete. Bueno, vamos a tener entonces un entero que va a ser el tamaño en nuestra parte privada, que va a ser la cantidad de elementos que tiene efectivamente el vector. Otro entero que va a ser la capacidad, que va a ser el tamaño del arreglo interno que tengamos. Y por último, el arreglo de valores en la memoria dinámica, que vamos a ir pidiendo con new y con delete con corchetes, que es un arreglo de valores de tipo t, y que acá vemos que es un puntero a t. Acá es importante notar que en C++ los arreglos, incluso los arreglos estáticos, son en realidad el espacio que tienen para guardar los valores contiguo en la memoria y son un puntero a su primer elemento. Por eso acá tenemos puntero a t y
este puntero lo vamos a usar para acceder al arreglo S de valores. Entonces, ¿cómo quedan nuestros métodos? Bueno, primero el constructor tenemos el tamaño va a ser 0 porque el vector todavía no tiene elementos y vamos a pedir a la memoria dinámica en el heap un arreglo de tamaño 1 para guardar nuestros valores. Inicialmente un arreglo de tamaño 1 y nuestra capacidad va a ser este tamaño que es 1. Si nos piden el size, el método size lo que hace es devolver directamente el tamaño este que nos vamos guardando y vamos a ir actualizando en cada paso. Si en el método get devolvemos directamente este arreglo valores en la posición correspondiente y en el método set seteamos el valor de esa posición. Bueno, nos falta por último el método pushback, que es donde va a estar la parte más interesante, digamos. Podríamos hacer que cada vez que se hace pushback de un nuevo elemento se libera la estructura que teníamos antes y se pide un arreglo de tamaño 1 más grande, digamos, que el arreglo que teníamos antes, pero bueno, eso no sería muy eficiente, ya que cada vez que se hace un pushback tenemos que liberar toda la memoria anterior y pedir memoria nueva. Entonces la estrategia va a ser: cada vez que el tamaño llega a la capacidad completa del arreglo que teníamos, pedimos la capacidad anterior el doble por 2, copiamos los datos en la nueva estructura que pedimos en el heap, liberamos la memoria haciendo delete de la estructura vieja y actualizamos las variables. El código que nos queda entonces es este. Si nuestro tamaño ya llegó a la capacidad que tenemos en el arreglo interno al hacer pushback, entonces pedimos de vuelta al heap un nuevo arreglo de tamaño el doble de la capacidad que teníamos antes, recorremos la parte que ya teníamos de valores, es decir, hasta antes de capacidad, actualizando los valores en el nuevo arreglo. Después liberamos es importante hacer esto antes de liberarlo porque después no podríamos acceder más a esa memoria. Entonces liberamos el arreglo viejo de valores, actualizamos la capacidad con el doble de lo que teníamos antes, asignamos a nuestra variable interna valores el nuevo arreglo que pedimos en la memoria dinámica. Por último, asignamos el último elemento, que es el que se está haciendo pushback, con el valor correspondiente y se aumenta el tamaño.